Estamos acá con la presencia de Gerardo Panero. Dirigió los cortometrajes Fuelle Puro del año 2002, Buscando la sombra del pasado, que es uno de los films que acabamos de ver, en el año 2004, La revelación de nosotros mismos en el 2008, Chivilcoy, la fundación de un pasado en el año 2011, El arreglador del 2014, La llanura olvidada del 2017, Sin diferencias del 2021, muy reciente, y los largometrajes Amancio Williams del año 2014, Capacidades en 2019 y Plan para Buenos Aires, recién estrenado incluso en el Bafisi en el año 2022, este mismo año. Bueno, muchísimas gracias Gerardo por estar acá. Realmente para mí es un placer poder entrevistarte nuevamente. Parte de lo que me interesa sopesar de ambas películas es que en un caso estamos viendo digamos, una historia como la de Ignacio Tankel, que claramente tiene una perspectiva autogestiva dentro de su manera de filmar. Y en ese sentido quería también preguntarte a vos, digamos, como realizador, digamos, cómo llevas esa cuestión de la autogestión, tanto en Buscando la sombra del pasado como en Amancio, que si bien tiene, como pudimos ver, apoyo del Inca, de todas maneras conlleva todo un esfuerzo. Sí, claro, si no es como imposible. Bueno, antes que nada, buenas noches y gracias por haberse visto los dos documentales. Debería haber traído una medalla, creo, para ver dos documentales míos juntos, es como demasiado. Yo me tuve que ir en un momento, porque ya no... Pero bueno, les agradezco realmente, en serio. Y a Ramiro y a Jimena por esta invitación, bueno, a todos los que conforman y hacen esto que es tan importante para difundir. Bueno, con respecto a la pregunta, sí, la verdad que para mí Tanker es una figura que lo conocí hace mucho tiempo a él, no, o sea, no personalmente, sino a lo que él hacía. Yo soy de Chivilcoy, nací en Chivilcoy, así que de muy chico ese nombre siempre apareció. Y después cuando ya empecé a estudiar cine, me empecé esto de La sombra del pasado, esta película que no estaba, La tierra será nuestra, que es la película que pude ver en un momento de él, que está esa película. Sí, exacto. Bueno, me fasciné, ¿no?, con toda esta historia de lo que ha hecho, que realmente es el cine independiente. Él es uno de los, si no es uno de los primeros que hizo ese tipo de cine en el interior. Quizás por ahí El último malón de Alcides Greca puede ser como un hecho mucho más importante incluso, pero realmente era una figura muy rara en el interior del país, produciendo películas de esta manera, como se ve ahí, ¿no?, que convocaba gente y hacía como lo que podía, digamos. Y bueno, y ese documental está hecho Buscando la sombra del pasado en creo que 2 días de rodaje, no tiene más. Sí. Y mucho material de archivo y después edición, ¿no? Pero sí, todo totalmente, yo hice hasta la música. Esa guitarra que se escucha ahí soy yo tocando en algún momento para ponerle algo de música al documental. Y bueno, el trabajo es ese, ¿no? Es más las ganas que se tienen de hacer algo y que llevan a seguir día a día y a investigar, mucha investigación. Y lo mismo con el Damancio. El Damancio me llevó mucho más tiempo, 4 años por lo menos para hacerlo. Había empezado, por ejemplo, la entrevista a Delfina Williams, o a Delfina Galvez, que era la mujer de Amancio. La había hecho antes porque Delfina ya tenía casi 90 años cuando hicimos la entrevista. Y bueno, uno tiene que pensar también en estas cuestiones. Bueno, ese testimonio es muy importante y hay que tenerlo. Y me acuerdo que un día fuimos con el productor que estábamos trabajando en ese momento y digo, bueno, vamos, hagámosla y tengámosla. Y lo mismo algo que hicimos antes de registrar la casa. Yo a la casa viajé en el 2009, cuando también era una propuesta, una idea, pedí permiso, no se podía entrar. Graciela Di Iorio en ese momento nos permitió que pueda ingresar, porque fui solo en realidad. Y bueno, pude ingresar a la casa y empezar a registrar, que de eso no quedó nada en el documental, pero es tiempo que uno le dedica y que intenta llevar adelante. Y me faltaba lo del apoyo que después tuvo el documental. Uno siempre busca, es muy difícil encontrar lugares donde haya realmente aportes y apoyos más que nada al cine documental, es más difícil todavía. En ese momento lo presentamos a un concurso, bueno, por suerte salió, después de la tercera presentación. Hubo 2 que no salió, que lo rechazaron, digamos, al proyecto, que no está ni bien ni mal, son las reglas del juego, digamos, de cualquier tipo de concurso. Y a la tercera presentación salió
Y ya el documental teníamos esa entrevista, teníamos alguna otra que habíamos hecho. Y ahí sí, bueno, fue como una alegría porque, bueno, se puede hacer, se podía llevar adelante. Y terminamos yendo, bueno, los viajes a Mar del Plata, todo el tiempo esperando a ver en qué momento pasaba algo con la casa, que no pasaba nada en ese momento. Pero apareció esto que se ve sobre el final. Y bueno, ahí dijimos, bueno, hay que volver. Ya habíamos viajado a hacer las entrevistas y volvimos a tratar de registrar ese momento, que era la primera vez que se abrían las puertas de la casa después de mucho tiempo. Vos comenzaste con la investigación en el año 2009 y a partir de que la municipalidad, digamos, se hace cargo en el 2012, ¿llegaste a ver algún tipo de cambio interno a la casa? No, eso fue, los cambios ahora de la casa, yo creo que en octubre se va a reinaugurar, ya está, por suerte se restauró, después de muchísimo tiempo, ya casi 10 años, sí. Pero bueno, se hizo, o se está haciendo, era algo, realmente el volumen de la casa es muy pequeño, no es la Sagrada Familia, que por más que quieran lleva muchísimo tiempo. Entonces, no hubo cambio. Yo después volví, me acuerdo muchos años después, y el día que fui estaba Claudio Beckstein, que es uno de los entrevistados, que había trabajado con Amancio, y él no iba a la casa hacía muchísimo tiempo. Cuando entró lo vi en un rincón que estaba sacando fotos así como muy emocionado, ¿no? Por lo que estaba viendo ahí. Y me acerqué y le digo, ¿cómo te sentís acá? Que después de tanto tiempo que venís. Y me decía, no puedo creer que esté así, dice, porque los grafitis, dice, por lo menos eso, por favor, decía que no cuesta tanto que venga alguien y lo saque para que no sea tanto el impacto. Y si no, me dijo él, que me pareció muy buena idea, que la dejen así como está y mostramos cómo quedó, las ruinas, digamos, de algo que, bueno, que fue. Pero no en este intermedio, que no pasaba nunca nada, porque era como que, bueno, lo vamos a hacer, pero no lo hacemos. Si lo vamos a hacer, hagámoslo, era la propuesta, ¿no? Y bueno, nada, hoy por suerte se está... Después del esfuerzo de mucha gente, de muchos años de gente que luchó por eso, se está restaurando. Bueno, menos mal. Sí. Te quería preguntar, Gerardo, el tema de cómo planificás, digo, no sos un realizador que tenga solamente 2 films, digo, tal como mencioné, hay muchísima cantidad de largometrajes y también cortometrajes, incluso habría que agregar el de Camila Quiroga. Claro, sí. Y quería saber, digamos, cómo planificás la investigación en los documentales y a su vez, digamos, qué te disparó particularmente en el caso de Chivilcoy, el de Ignacio Tankel, digamos, Buscando la sombra del pasado, y qué en el caso de Amancio Williams. Bueno, para mí es una parte fundamental de cualquier documental, ¿no? La investigación, porque más de este tipo de documentales, donde hay como una historia detrás, entonces hay que investigar mucho, hay que saber, hay cosas a las que uno puede estar más cercano, como, no sé, en ese momento era el tema de Tankel, que estaba con las latas y el cine, yo he estudiado eso, en ese momento estaba con mucho contacto con gente de la Cinemateca, entonces sabía esto de la importancia de una película, ¿no? De perder una película, de no cuidar un material. Pero en el caso de Amancio no. El caso de Amancio fue un libro que leí sobre él y que me llevó a decir, hay una historia detrás de Amancio, ¿no? Este personaje tan raro, tan importante, raro en cuanto a hacer tantos proyectos y no poder concretar y todo eso. Y bueno, desde mi lado es tratar de conseguir todo lo que se pueda, leer todo lo que se pueda. El material de archivo me parece fundamental, ¿no? Buscar y tratar de tener la mayor cantidad de material de archivo para este tipo de documentales. Y lo de la información, ¿no? Saber bien qué, porque siempre hay cosas que pueden ser, cosas que no, cosas que están, o que, no sé, lo del mundo Tankel y Cortázar en Chivilcoy tiene todo un halo, ¿no? de mito también, porque no sabemos si realmente, ¿qué sabemos lo que ha dicho Cortázar en ese momento? Que mucho no se sabe. En un momento mencionás que, digamos, Cortázar se había retirado al momento en que empieza la filmación. ¿Hay cartas entre ellos? ¿Hay algún tipo de conexión? Sí, claro, él se va en el 39, se va de Chivilcoy y la película empezó más tarde. Si bien estaba Tankel, en el 44, el 39 llega a Chivilcoy. En lo que yo fui encontrando, en las cartas que había, menciones de Tankel, de Cortázar, donde pregunta por la película de Tankel. Eso es real, o sea que sabía y había contacto. De hecho aparece, no sé si se llega a ver, pero aparece, me fui una vez a la casa de Rosa Barcilio, que era la nieta de quien tenía
el- la pensión y tenía las cartas y bueno, Sí, hay las algunos pudimos planos. registrar, claro. Y después no mucho más que eso, o sea, sí lo que quedó en el imaginario popular, que es eso que se ve, ¿no? La gente que cuenta eso, el investigador que cuenta, que es un personaje de Chivilcoy muy querido, bueno, cuenta eso, pero no hay ningún papel, no hay ningún guión, no hay nada real. Y eso fue también lo que me fascinó a mí, ¿no? Esto de que es verdad o no, empezar a buscarlo y tratar de encontrar esa respuesta. Sí. Una de las cosas que me resultan muy llamativas en relación a Tankel es que la fachada claramente uno podría pensarlo como realmente un estudio cinematográfico de los que se Sí, sí, generaban en también ese momento, claro. en Buenos Aires. Sin embargo, tuvo una producción bastante espaciada en el tiempo, o sea, creo que nos acordábamos de la charla previa, Ruteras, si no me acuerdo mal, estamos hablando del año 65, Sí, 66. Y en el caso de La Sombra, estamos hablando de muchísimo sí, sí, más. y su película, digamos, la más conocida, digamos, la que realmente pudo o se vio hasta hace muy poco, la han pasado en alguna muestra, en algún ciclo, que es La Tierra será nuestra, es del 48. Claro. O sea que sí, que llevaba mucho tiempo. Hacer cine lleva mucho tiempo, salvo que tengamos los recursos. Hoy la verdad que los recursos son muchísimo más, están mucho más al alcance y es mucho más simple. En el momento de Tanker era imposible y eso es lo más increíble de todo. Sí. Y que haya podido hacer 5 películas y bueno, y registrar un montón de material, sigue apareciendo material de él, así que bueno, realmente el interés de esta gente es muchísimo, fue en ese momento muchísimo. Yo una de las cosas que me llamó la atención es que más allá del interés que vos tenés con el cine, también empiezo a ver en Amancio Williams este interés por la arquitectura y me preguntaba si eso no fue lo que te empezó a disparar las ganas de investigar sobre los proyectos arquitectónicos y que derive finalmente en tu último largometraje de Plan para Buenos Aires. Sí, sí, no, la verdad que después de lo de Amancio sí me empezó a interesar esta mirada sobre lo arquitectónico, sí derivó parte de esa investigación en el documental de ahora, Plan para Buenos Aires, y bueno, sí, la verdad que es un tema muy interesante, me parece como muy, muy interesante. Quería preguntar algo. Sí, por favor. Sí, no, Por ir a de lo anterior. felicitarte por el currículum tuyo, que es apabullante. No, ese depósito que aparece con latas, ¿dónde es el...? Eso es la ENERC, la Escuela de Cine, que en ese momento, eso está hecho en el 2003, lo que era la Cinemateca habían trasladado por una inundación, no me acuerdo qué había pasado, se había trasladado todo a la escuela. Y yo en ese momento había terminado el año anterior la escuela, había cursado ahí, y hacían unos ciclos que iban 10 personas, en fílmico los pasaban ahí, hoy se pasan en el Malva con entrada, todo, pero bueno, era la misma gente que hace eso, los pasaba ahí, íbamos, aprovechábamos para ir. Y bueno, y por eso también, ¿no? Toda esta relación en ese momento estaba buscando lo de Tanker, estaban todas esas películas ahí, y era como justo para poder registrarlos. Y perdóname, ¿y el guión no aparece, el guión de Cortázar? No, no está tampoco el guión, ¿no? Y la familia tampoco tiene, no tienen, sí tenían algunas fotos. Yo hace poco me volví a contactar con la familia por otra cuestión, que también todavía les sigo molestando. Pasan los años, los sigo. Y no tenían, de hecho tenían las películas y bueno, por suerte las donaron al Museo del Cine, porque se podrían haber perdido también. Digo, si alguien se las guarda en casa no sirve eso, con lo que es fílmico. Y bueno, pero no hay mucho más material que eso. Otra pregunta. Sí, por supuesto. Sí. Con respecto a los muebles que había diseñado Williams, ¿están en algún lugar eso? No, esto se quemó todo, se perdió todo. ¿Todo? Todo. Lo que sí hicieron ahora lo restauraron igual. O sea, lo hicieron exactamente igual. Así que bueno, yo ya vi fotos y la verdad que está increíble cómo lo están restaurando. Entonces esas fotos que aparecen ahí son cuando estaba... La original, claro, cuando estaba la casa. Que unos muebles interesantes. hay un dato muy interesante que es que yo en un momento cuando se estaba desarrollando el rodaje del documental, en un momento no lo encontré, ya estaba ahí, ¿no? En lo que era el archivo Williams, lo que se ve ahí que están ellos buscando un día que fuimos, un cuaderno con un montón de fotos, ¿no? de la obra, que no las conocía. O sea, yo había visto los libros, todo, pero había un montón que sí, pero otras que no las había visto nunca. Entonces cuando las empiezo a mirar le pregunto
a uno de los que trabajaba ahí, que colaboraba con el archivo, y me dice, no, esas todas son fotos que sacó Amancio. ¿Cómo que sacó Amancio? Sí, iba él de todas esas visitas que hacía, y aparte de ir a ver la obra y chequear y todo eso, la fotografiaba. Y bueno, o sea que muchas fotos de las que se ven ahí las sacó él mismo, más que nada de lo que es la construcción de la obra. Después imagino que le daría la cámara a alguien y le diría, sacame acá, porque se lo ve a él también ahí. Sí. Pero bueno, estaban todas esas fotos ahí, que eran un montón, muchísimas fotos. De hecho, me había generado curiosidad. Hay un video particularmente donde Amancio recorre su Sí. casa. ¿Es en qué marco? Eso lo filmó Manuel Antín. Ah, Es un cortometraje documental que hizo él sobre Amancio para una serie que se hacía en televisión en la década del 60 que se llamaba Los Argentinos, una cosa así. Y bueno, y salían, ¿no?, personajes, figuras. Y hizo eso estaba en fílmico, lo tenía la familia, yo se lo pedí, lo digitalizamos. Y después, bueno, digo, bueno, hay que pedirle permiso a Antín, a ver qué dice. Lo contacté, bueno, me reuní con él, entonces le conté, lo traigo porque justo tiene que ver con lo de hoy. Y cuando le estaba contando de lo de Amancio, todo, me dijo que sí, ningún problema, me firmó todos los derechos para que lo podamos usar. Muy generoso, la verdad, de su parte. Aparte se puso contento de que se restaure el material, que digitalicemos el material y todo eso. Y le conté de este documental, ¿no? Porque él, bueno, hizo 3 películas, 3 adaptaciones de Cortázar también. Le conté y bueno, se interesó mucho por este documental también. Y me acuerdo que estaba ahí y él tiene un libro que había editado, que es sobre las cartas de Cortázar Antín. sí. Que no salió mucho, no se consigue. Yo lo había querido comprar muchas veces y no. Y tenía uno ahí que le quedaba y me lo regaló, me lo dedicó. O sea que fue muy lindo ese momento con él y la verdad que muy generoso de su parte de pasar ese material, que es increíble, ¿no? Está bárbaro Amancio ahí en su casa, ¿no?, recorriendo todo como un señor. Sí, sí. Perdón, ¿y esa casa existe? ¿Dónde está? No, esa casa la tiraron abajo, que esa casa era la casa del padre de él y después la vendieron, no sé qué pasó con la familia. Sí. Son presuntuosos. Y sí, no, el arquitecto de esa casa es Christoffersen, que es un arquitecto muy conocido. Sí. En su momento fue como muy conocido y la tiraron, en Belgrano estaba. Bueno, era como una familia que tenía ese acceso a ese tipo de desarrollo, ¿no? De poder tener esa casa, poder hacerla con ese arquitecto. Y no, después Amancio se fue a vivir al Tigre, vivió mucho tiempo en el Tigre, aislado prácticamente, ¿no?, con la familia. Así que bueno, eso ni está en el documental porque lo cuenta en una entrevista hace poco. Todavía sigue pasando que sigue generando esto Amancio cada vez más por ahí. Y esta semana, hace 10 días, me escribió una argentina que está trabajando en una investigación sobre Amancio y Delfina en Alemania, ¿no?, en la escuela de la Bauhaus, o por lo menos en ese contexto está trabajando ahí. Y bueno, yo le decía que en la entrevista de Delfina cuenta algo del Tigre, pero no lo desarrolla. Sí, vivíamos en el Tigre y estábamos allá y se inundaba, no sé qué cuenta, pero no mucho más. Así que no aparece en el documental por ese motivo, pero vivieron mucho tiempo en el Tigre. Y él diseñó me estoy acordando de cosas, diseñó un barco hospital, creo que era, tipo colectivo hospital, no sé qué, que para recorrer justamente la zona del Tigre. Está el diseño, todo en sus libros está la propuesta esa, que nunca se hizo, obviamente. No quiero acapararse, ¿no? Sí, por favor. ¿Qué tan difícil es el acceso a todos estos individuos que participan de un documental? Y depende mucho de cómo porque la verdad que sí, es difícil. Muchas veces Sí. Con la arquitectura es muy difícil. Porque hay muchas miradas como encontradas. O celos o... Sí, eso aparece siempre. Pero bueno, hay que encontrar la vuelta, ¿no?, de poder. El archivo Williams, la verdad que era muy difícil acceder. Hoy el archivo Williams no está más en la Argentina. Eso es otro tema. Por un lado, muy triste, porque la verdad que eso tendría que estar en nuestro país. Pero por otro lado también, bueno, la familia, Claudio principalmente, lo que pensó en su momento, o por lo menos lo que me dijo a mí, tendría que decirlo él, era que no quería que eso se pierda. Y no sabía que puede pasarle el día de mañana, entonces en algún momento fue que tuvo la oportunidad de donarlo o entregarlo a un archivo, creo que está en Canadá. Así que hace un par de años se trasladó todo el material a Canadá, o sea que está todo allá. Eso no se puede
prácticamente ver más, así, salvo que uno vaya, ¿no? Pida permiso para ir allá. Pero sí, es muy difícil, la verdad que a veces se dan fácil, uno llama así, vení, lo hacemos y está buenísimo, y a veces No, es sí, más complejo, ¿no? O lleva mucho tiempo, porque la gente no tiene los mismos tiempos, ¿no? Es como puede ir variando mucho. Depende también de la historia. Yo uno de los cortos, el que hice en el año 2021, que en realidad lo hicimos en el 2020, que era en plena pandemia, ¿no? Sí, cierre total, encierro cuarentena total. total. Yo vivo en La Rica, que es un pueblito que está a 15 kilómetros de Chivilcoy. Y siempre me pareció muy importante una figura que juega nada que ver, ¿no? Del deporte, que se llama Gustavo Fernández, que juega al tenis. No sé si alguien lo conoce. Juega, está en silla de ruedas, entonces él juega y fue número 1 del mundo. Sí, sí. Es una figura muy importante. En ese contexto me entero que estaba entrenando en Chivilcoy. Veo el diario un día y estaba, porque no tenía lugar en Buenos Aires, el entrenador de él tenía familia en Chivilcoy y se había ido para allá, y preguntaron en un club de allá. Bueno, la cuestión es que estaba allá, y yo agarré, me puse el barbijo, agarré la cámara, le caí al entrenamiento, le dije: disculpá, te admiro como deportista, sos una deportista de elite, no puedo creer que te tengo acá en Chivilcoy, te puedo filmar, puedo grabar los entrenamientos, sí, dale, no hay problema, y terminé haciendo un corto con eso. Eso se dio todo de casualidad, digamos, qué sé yo, no sé, y el corto se vio en un montón de lugares, anduvo por un montón de festivales, buenísimo. Y lo hicimos también en 5 jornadas que íbamos a molestarlo a él mientras entrenaba, que se iba al US Open, porque el primer torneo que abrió fue el US Open en 2020, y él iba a ir, entonces bueno, todo de lejos, era como con mucho cuidado, no había vacunas, no había nada, o sea, había que tener ese cuidado, pero bueno, fue la verdad que así, muy espontáneo. Y ese sí, totalmente autogestivo y organizado entre tres lo hicimos, ¿no? Eso te quería preguntar, digamos, ¿cómo haces, digamos, para, o si tenés algún sistema, o si tenés algún tipo de preferencias al momento de presentar tus trabajos en festivales, o qué espacios de exhibición encontrás? Si es aleatorio o si más o menos vas teniendo una... No, por suerte hoy hay muchos festivales, ¿no? Sí, Digo, muchísimos. La verdad que en los últimos años han aparecido cantidad de festivales. Y por ejemplo, el de Buscando la Sombra del Pasado, en su momento lo pudimos presentar en algunos festivales y en algún otro lugar, y no más, porque no había muchos lugares. Hoy hay muchos, y por ahí preferencias no, siempre que se pueda. Hay muchos festivales que cobran, entonces hoy por hoy que es imposible pagar en euros para ver si el documental o la película entra. A veces vale la pena y a veces no se puede. Después algunos por ahí por invitación, porque se enteran el de Amancio realmente ha sido increíble el recorrido que tuvo en muchísimos lugares. Bueno, esto, ¿no? Que se siga pasando es la verdad que increíble, porque ha estado desde en Europa en un montón de lugares hasta, no sé, una vez lo proyectamos en la calle, en un contexto, ¿no? de un encuentro que había, y pasaban los colectivos ahí en el medio, ¿no? Parecía que estaba la última parte cuando hablan de esto de trasladarse y la ciudad y qué sé yo, y pasaba el colectivo casi sentado en la vereda. Tenías ambientación Claro, increíble. puede pasar, qué sé yo, ese tipo de cosas, y está bueno, pero bueno, por suerte hay muchos lugares, y ahora las plataformas también son un lugar de difusión, ¿no? Yo algunos trabajos de Amancio, incluso cuando también, en un momento esto que se liberaban los documentales, las películas, que yo lo puse ahí también, y fue increíble como la repercusión que tuvo también, porque es una figura muy interesante, ¿no? Cuando uno la reconoce, interesa, no sé, es como, bueno, es alguien que va atrás de algo. A mí Dombi Vitale, que aparece en el documental al final, está dedicado, Amancio está dedicado a él, a Dombi. Yo era muy amigo, en un momento me reunía mucho con él, y cuando empezó a dar mis documentales me dijo: a vos te interesan las causas perdidas, solo las causas perdidas. Y me puse a mirar y era verdad, digo, todo lo que hago son causas perdidas, ¿no? Amancio, ahora Plan para Buenos Aires, lo mismo. Fuelle Puro también. Fuelle Puro también, todos los documentarios me dejó un trauma, pero bueno, por suerte los iba sacando. Y decime, ¿y qué acompañamiento tenés desde el Estado, desde Chivilcoy, desde...? No,
no hay acompañamiento, uno los tiene que generar, esa es la realidad. Por suerte en Argentina tenemos el Instituto de Cine, Sí. que se presenta y no presenta concurso, ¿no? Uno presenta un proyecto y bueno, puede salir aprobado ese proyecto y después esos fondos son para llevar adelante. La obra. En el caso de yo el último documental que hice, Plan para Buenos Aires, sí, también tuvo apoyo del Instituto de Cine. También en la tercera o cuarta presentación, como que siempre hay que volver a insistir, porque Sí. si uno si lo dejás, es como que, bueno, no lo hago, listo. Y también de lo que es el mecenazgo cultural de la Ciudad de Buenos Aires, en ese caso también tuvo el apoyo y salió, que bueno, hay que conseguir después que alguien apoye ese proyecto que fue aprobado, pero en el caso de Plan para Buenos Aires lo dieron y bueno, estuvo buenísimo porque se pudo terminar el documental y hacerlo, y la verdad que los costos son altísimos para hacer una obra audiovisual que termine en una sala de cine como está hoy Plan para Buenos Aires, uno ve los costos y dice no puede ser, no los cree a veces. Pero bueno, es el trabajo, ¿no? El proceso. Sí, de este proceso, y que hay que entenderlo así, ¿no? Uno puede hacer como el de Sin Diferencias, este documental, este corto que yo hice de Gustavo Fernández, sin nada, porque eso fue absolutamente sin nada, fui con mi cámara y después lo editamos y qué sé yo, y poner todo el tiempo que lleva eso y después hacer algo como lo de, por ejemplo, Plan para Buenos Aires, que lleva 5 años de trabajo y un montón de gente y bueno, y pasar por etapas que son, la verdad que más que nada la postproducción es muy costosa. Así que bueno, como fundamentales. Te recuerdo en ese film un gran trabajo de sonido detrás. También, o sea, sí, no era, digamos, sí, yo le dedico, bueno, doy clase también de sonido audiovisual, así que le dedico como mucho tiempo. Cuando veía el corto este me quería morir recién porque se escucha el primero, ¿no? Pero bueno, hay que reconocer, qué sé yo, se hizo con los elementos que podíamos en ese momento, lo editamos en la casa de un amigo que es el mismo que editó Plan para Buenos Aires ahora, que le conté el fin de semana que se pasaba, y yo pensaba que lo hicimos en tu casa, ¿no? Con la computadora de él y qué sé yo, bueno, en el año 2003, más o menos, 2004. Típico lo arreglamos con alambre. Sí, todo el tiempo, así, la verdad que es... ¿Y Canal Encuentro tampoco podés pasar o no te conectás? Canal Encuentro, sí, se puede, si lo piden ellos se puede pasar, ¿no? Obviamente. Lo que pasa es que generalmente pasan Producción propia. producciones propias. Se había hecho un ciclo que estaba muy bueno, que era no me acuerdo cómo se llamaba, que eran documentales, ¿no? Sí. Y estaba muy bueno, la verdad que ahí. Sí pasaron en el Canal Encuentro otro documental que hice yo, que se llama Chivilcoy, la fundación de un pasado. Sí. Que bueno, ahí sí hay mucho material de archivo, que el guión de ese documental está basado, siempre digo que está basado en una obra, un escrito de él, que es Hernán Roncino, que es un escritor argentino muy reconocido internacionalmente, ha ganado muchos premios, ¿no? Cantidad de cosas, y bueno, con Hernán hicimos ese documental y se estrenó en Canal Encuentro y se pasó por la TV pública también. Y bueno, ese también tiene una parte autogestiva Claro. y de producción de todo Chivilcoy, ¿no? En ese sentido, cuando retomás partes de Chivilcoy, lo haces, digamos, por una cuestión propia de representar el espacio donde naciste o, digamos, o tenés un mundo ahí donde vos te movés y sabés que podés contar con determinados recursos dentro de gente ya formada en el audiovisual, digamos, como... Sí, no sé, es como un impulso, ¿no? Porque quizás es porque lo que por ahí en un principio era así, ¿no? Esto que me pasó con La Sombra del Pasado, que quería encontrar esa película, quería verla, entonces dije, bueno, por ahí haciendo algo termina dando algún efecto, o por lo menos contar esa historia, que se entere más gente. Y después las otras cosas que he hecho son casi todas así, ¿no? Como un impulso de, bueno, hice otro corto en Chivilcoy sobre un violinista que se llama Argentino Galván, claro, que quizá nadie lo escuchó, ¿no? Nombrar, Argentino Galván, el arreglador de tangos, ¿no? Arreglaba tango, le arregló a Troilo, digo, era sur, los arreglos de sur los hizo él, una figura, y se murió muy joven, ¿no? Y era de allá, de Chivilcoy, y también un día empecé a buscar información, a investigar, y terminamos haciendo un corto también que es sobre ese tema, ¿no? Como, bueno, hay que darlo a conocer este personaje. Muy bien. Sí, Pamela. Aprovechando, gracias por todo lo que estás compartiendo.
nos hace pensar mucho y quería sumar a la pregunta de cómo se hace una película, esto de cómo fuiste juntando los testimonios. Me gustaría si podés compartir la experiencia del documental que hiciste sobre Camila Quiroga. A mí me gustó mucho, sé que está basado en un libro, pero me gustaría que cuentes esa experiencia. Además, los testimonios que recoges en ese documental son geniales. Y sumando a esta idea hay algo de lo local y de lo mundial que me parece que atraviesa toda tu obra, porque trabajas con cosas que son muy propias, locales, pero que tienen una proyección increíble. Sí, en el caso de Camila también, sí, sí. Por eso, quería que contaras eso. Bueno, no, el documental de Camila se llama La revelación de nosotros mismos, ¿no? Es un documental sobre una actriz argentina y jefa de compañía de teatro, ¿no? Como se decía en aquella época, cabeza de compañía se decía, muy importante, de la década de principios de 1910, 1920, 1930, Argentina, y que era de Chajarí ella, ¿no? Un pueblo muy pequeñito, más chiquito que Chivilcoy, en Entre Ríos. Ahí, imagínense en ese momento, en esa época, ¿no? Principios de... Y yo lo conocí, soy muy amigo de Jorge Leyes, que es un autor de teatro, también escribió mucho televisión, pero escribió obras de teatro muy conocidas, en su momento tuvieron mucha repercusión. Muy amigo de él, y en un momento charlando, él es de Chajarí, es nacido en Chajarí, y esta cosa que nos agarra a los que somos de pueblo y que siempre queremos contar eso que pasó en el pueblo, ¿no? Pasa eso, y más cuando vivimos lejos. Yo en ese momento vivía acá, y Jorge me empezó a contar de Camila, y le digo, pero es increíble esta historia, qué sé yo, y al poco tiempo veo o encuentro, no sé si me lo comentó él o qué, pero bueno, yo salí a buscar y encuentro la película esta Juan sin ropa, que es una película que produjo ella, que es tremenda. O sea, cuando se habla de la historia del cine, se habla que los primeros planos se hicieron en 1915, 1916, Griffith, después Eisenstein con el acorazado Potemkin, ya, ¿no? 19, 20. Y uno ve esta película que era del año 1918, Argentina, o 19, se estrenó el 19, y tiene todo eso, tiene absolutamente todo. Digo, la lectura que hizo esta gente era increíble. Bueno, y trata sobre eso. Y una figura que recorrió el mundo, Camila, en ese momento, en barco, se iba a todos lados. Y bueno, nada, es realmente como, a mí por lo menos me fascinan ese tipo de historias, ¿no? De que, bueno, cómo realmente saliendo o teniendo muy pocos recursos llega a ese lugar y generando cosas muy interesantes, ¿no? Porque la postura de ella era como generar cosas muy interesantes. Y ese documental sí, está hecho, yo le contaba a Jimena, está hecho con nada, le hicimos un montón de tiempo, me llegó, pero está hecho con nada. Yo sacaba fotos de las revistas, las revistas, ¿no? Y voy con, bueno, o sea, buscando la sombra del pasado, yo hacía por lo menos 10 años que no lo veía, ¿no? Lo vi hoy de nuevo, que me quedaba lo completo, y hay cosas que me quiero técnicamente, eso, ¿no? Me quiero agarrar la cabeza, otro digo, ¿cómo hice eso? Y bueno, y con ese, la última vez que lo vi, que hace mucho, me pasaba eso, como que, bueno. Pero sí, tiene unos testimonios realmente increíbles, aparecen unos personajes, Jorge Luz, por ejemplo, que había trabajado, Gogó Andreu, que también, no sé cómo fue que lo ubiqué a Gogó Andreu, alguien me pasó un teléfono, Gogó Andreu estaba en su casa, lo llamé, me dijo, sí, vamos al café tal, y fui a un café, hablé con él y le caí con la cámara directamente. Y bueno, dio un testimonio interesante ahí porque se acordaba de algunas cosas. Ya ni me acuerdo, ¿quién más estaba? ¿El otro nombre? No sé, lo vi hace mucho, pero es que qué bueno. Yo lo vi hace mucho. Bueno, así, personajes muy... Osvaldo Bayer, por ejemplo. ¿No? Claro, estaba ahí. Osvaldo Bayer, que, bueno, cuando yo lo llamé, le dije a Camila Quiroga, me dijo, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué voy a hablar de Camila Quiroga? Entonces le empecé a explicar cómo era la historia, por el tema de, bueno, el año que sale la película, que se la relacionó con la Semana Trágica, todo, y se empezó a acordar cosas. Claro. Y bueno, fui a la casa y lo entrevistamos. Octavio Getino también aparece, claro, también me estoy acordando todo. Está Getino. Getino aparece en el documental, que cuando lo llamé me dijo lo mismo. Yo que voy a hablar de Camila Quiroga. No, pero usted en su libro, le dije yo, la nombra Juan sin ropa y nombra, sí, tenés razón. Me dijo. Eso quiero que me diga. Y me tuvo que decir que sí, que me daba la entrevista. Porque lo decía en su libro, tiene un libro, una investigación impresionante que hizo él sobre el cine argentino. Y bueno, y obviamente toca el tema de Juan sin ropa, pero bueno, ¿qué se va a acordar? Yo no me acordaba recién los nombres de quien entrevisté, él se va a acordar de Camila Quiroga, justo que era un... Así que bueno, ahí fue el... Sí, la verdad que unos personajes...
Ahí también yo lo quería entrevistar a David Viñas, me acuerdo, Claro. que por el tema de la Semana Trágica, ¿no? Porque toca mucho esa parte. Y me acuerdo que me habían pasado el teléfono y lo llamé un montón de veces, no sé. Y no hubo- No, nunca atendió el teléfono. Estaría en su casa y decía que me está llamando algún pesado. Y siempre imaginé esa imagen, ¿no? De él escuchando que sonaba el teléfono. Ficticia para mí, pero Tenías que ir bueno. a buscarlo a la facultad. Por lo menos, claro, tendría que había haberlo que cruzado buscarlo ahí. en Viñas Sí. y hay que buscarlo en la facultad. Me quedé con esa idea. Ojalá algún día haya escuchado que yo le hice sonar el teléfono. Por lo menos. Una última consulta. ¿En qué proyectos estás actualmente trabajando? Yo hoy lo contaba, ¿no? a Jimena. Sí. Siempre, esto es lo que tiene, que son tan largos los procesos de Plan para Buenos Aires. Me llevó casi al mismo tiempo de que Amancio empecé con la idea, ¿no? En 2010, por ahí, que encontré un material de archivo que me pareció interesante. No investigué sobre eso, pero en 2017, a veces me pasa que busco un mail o algo y lo veo, 2017 estaba con este proyecto y digo, recién se estrena en el 2022 dando vuelta con esto, contándole ¿Qué vas a encontrar el primer proyecto? Ahí había encontrado el material de archivo con el que empieza el documental, que es el sí. corto este de Enrico Gras, Sí. sobre la ciudad de Buenos Aires, y bueno, se estrenó recién este año, o sea, mucho tiempo, ¿no? Que uno dice, imaginando cómo va a quedar y llega y después es todo en un día, ¿no? Que se condensa todo en que se vea bien ese día y qué sé yo. Así que bueno, sí, estoy con algunos proyectos, con algo de arquitectura, que esperemos que lo pueda hacer, que tiene que ver con Mar del Plata también, que hay una obra, no sé si alguien la conoce, se llama El Parador Ariston. No. Es una obra que está en Mar del Plata, en la zona sur, y es más o menos como esta historia, ¿no? Porque está totalmente destruida. Tiene una historia muy linda también, porque la diseña Marcel Breuer, que es diseñador de sillas de la Bauhaus, muy conocido, y la casa quedó ahí, ¿no? No es una casa, perdón, es un restaurante, no es un lugar como de no público, pero sí como para generar eventos. Claro. Y eso, bueno, estuve investigando mucho sobre eso, así que espero. La idea es poder empezar este año con eso. Y después con Tankel también, ya que estamos Sí, acá. Apareció un material ahora nuevo de Tankel que hay que digitalizar. que lo tengo que digitalizar, y bueno, y otras latas también ahí que hay de Tankel, así que por ahí algo con eso de nuevo. Vuelvo a llamar a la familia y le digo, ¿saben? ¿Tienen alguna fotito de ¿Se Tankel? acuerdan de mí? ¿Se Claro. acuerdan? Sí, la última vez Tenés que pedir una retrospectiva tuya. Sí. Sí, cuando lo programamos lo pensamos también. Directamente. Ahora no dejaste No, pedir tú. hay algunos cortos, todos los cortos que hice son impulsos, realmente. Pero hay uno que hice que es La Llanura Olvidada. La se llanura llama, olvidada. que es bueno, me dio una historia, Sí, es bien interesante también. no sé cómo decirlo, ¿no? Pero bueno, porque hay partes que son ficticias y hay partes que son reales, documentales, ¿no? Como que fui tomando diferentes elementos de ahí. Y bueno, ese corto lo hice solo, realmente, porque yo vivo ahí en el medio del campo y empecé a buscar lugares, de golpe lo terminé un día, Sí, tiene algo de lo experimental ese cortometraje. Claro, lo terminé un día, lo mandé, no sé, al Bafisi, lo pasaron al Bafisi, Sí. y ni vine yo. No podía venir, pero a la proyección del coso dije, ¿qué digo cuando tengo que presentar eso? Porque era como muy. No, son imágenes casi todas fijas de la llanura. Pero hay un trabajo de sonido Y detrás. sí, ¿no? Y el texto que está ahí, El qué sé yo, texto. tiene como una cosa muy fuerte, Sí, pero. Pero bueno, no sé, son esas cosas que. Y realmente lo hice prácticamente solo, ahí en el mismo lugar, ¿no? donde vivo yo, ahí a 20 metros, qué sé yo. Parece todos lugares diferentes, pero son todos, Tu entorno. todos ahí dando vueltas. Así que bueno, Bueno, nos hemos quedado sin tiempo porque ya son las 8:30 y tenemos que cerrar. les vuelvo a agradecer y bueno, Por y favor. pronto.